Los dos después de tú. Después tú. Buen día, presidente. Preguntarle, usted la semana pasada planteó el asunto de retomar el proyecto de la construcción del aeropuerto en Tulum. Este proyecto, bueno, sabemos, lo habían planteado hace 10 años con el gobierno de Felipe Calderón, pero no prosperó. De hecho, en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2011 ya se hablaba de la asignación de 2 terrenos, el Porvenir y la Escalera. Preguntarle si se van a utilizar estos mismos terrenos y cuánta inversión prevé que se pueda destinar precisamente o se pueda necesitar para la construcción de este proyecto, que por cierto ayer nos decían los empresarios que no estaba bueno, todavía contemplado en este primer paquete, pero que lo tenían, así lo dijeron, en la tubería para que bueno, pues pueda salir en alguna de las demás propuestas. ¿Cómo lo ven? Ya había un anteproyecto, pero no se concretó en tiempos de otros gobiernos, no sé exactamente si con Calderón o con el presidente Peña, pero se tiene el terreno, son como 1.500 hectáreas, se tiene ya el terreno, se tienen los anteproyectos y lo va a construir también el ejército, los ingenieros militares, igual que como se está haciendo el Felipe Ángeles, de la misma forma. Vamos a comenzar, pues yo creo que a principios del año próximo ya a trabajar, porque lo vamos a inaugurar en el 2023. Ya es un hecho que se va a llevar a cabo esa obra. ¿Es en esos mismos terrenos que ya estaban? Sí, hay 2 predios, en efecto, uno de la Secretaría de Comunicaciones y otro de la Secretaría de Marina, ¿sí? En esa zona muy cercana a Tulum, entonces se va a llevar a cabo esa obra. ¿Se tiene información de por qué no prosperó hace 10 años? Porque de hecho sí se emitió la licitación y quedó desierta. Es que, como en todo, pues hay competencia. Entonces, al hacer el aeropuerto en Tulum, se piensa que se le hace competencia al aeropuerto de Cancún, pero no, la verdad que da para los dos, da para que Cancún siga teniendo mucha afluencia, llegan muchos turistas por ese aeropuerto y al mismo tiempo ayuda el que se tenga el de Tulum, que es una región ahí donde ahora están pues con la incertidumbre por el huracán, pero es una de las regiones más bellas del mundo. Además, ahí va a estar el tren Maya, se va a integrar toda esa región de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, Chiapas. Es todo un desarrollo para el sureste. Ya vamos a hablar del proyecto en general, pero yo espero que en el 23 estemos inaugurando el tren y el aeropuerto de Tulum. 1.500 kilómetros de vías férreas y el aeropuerto de Tulum, que no solo es el aeropuerto de Tulum, es aeropuerto de Palenque, aeropuerto en Campeche, aeropuerto de Mérida,
aeropuerto en Chichén Itzá, aeropuerto en Cancún, aeropuerto nuevo en Tulum, aeropuerto en Chetumal. O sea, es tren y aeropuertos, con el propósito que se impulse al sureste. Y preguntarle también, bueno, usted mencionaba de esta reunión que tuvo con el gobernador Carlos Joaquín, si se habló de este tema, también de las afectaciones que está teniendo por estas cuestiones de la llegada de huracanes y también la situación de los fondos para la reconstrucción, porque usted ha mencionado son destinos turísticos muy importantes. Sí, todo lo que se necesite para apoyar a la gente se va a destinar a ese propósito. Tenemos, no es para presumir, pero tenemos finanzas públicas sanas. Es buena la recaudación, tenemos recursos, tenemos disponibilidad de presupuesto. Para la salud ya estamos firmando acuerdos para la compra de vacunas, no dejamos de rehabilitar hospitales. Por ejemplo, acabo de hacer el compromiso en Hermosillo de entregar, de transferir 200 millones de pesos para terminar el hospital de Hermosillo y el compromiso de equiparlo, que va a significar una inversión de 500 millones de pesos, solo el equipamiento. Entonces, con la gobernadora. Entonces, tenemos estos fondos, afortunadamente, para que no falte nada de lo que se requiere, que es indispensable, necesario, prioritario para el pueblo. Ahora, el que quiera medrar, que se vaya por un tubo. Finalmente, bueno, usted hablaba el otro día del tema de las concesiones, que también haría una revisión. Apenas el Senado también aprobó la aplicación de multas de más de 1 millón a quienes, por ejemplo, en el tema de playas de los diferentes estados, pues se atreva a negar el acceso, el libre acceso de las personas, porque ya existía un abuso por parte de quienes tienen estas concesiones, que no necesariamente es que los hagan dueños de los mismos espacios. Y bueno, pues preguntar, la Semarnat también ya está entregando el libre acceso de ciertos espacios, preguntar hasta dónde o hasta qué tanto de territorio que se ha concesionado se va, pues entre comillas, a entregar, porque pues a final de cuentas no es propiedad de ellos, sino simplemente con concesiones. Sí, primero deteniendo las leyes que buscaban la privatización de los litorales, de las costas. Había un proyecto de ley. Eso se los dejo ahí de tarea, digo respetuosamente, ¿no? Para que busquen quién presentó esas iniciativas, ya estaban a punto de aprobarse, como la privatización por completo del agua. Ya tenían aprobado incluso en comisiones la reforma a la ley. Nosotros paramos eso cuando todavía no estábamos en el gobierno, pero ya estaban por privatizar por completo las playas. Hay un proyecto con ese propósito, revísenlo. Y había el proyecto de privatizar el agua. Entonces, vamos a que pues la gente pueda ir a las playas, porque son pocas las playas públicas.
se apoderaron casi de todo. Ahora estamos viendo cómo resolvemos un conflicto de tiempo atrás en la colonia Colosio, en el municipio de Solidaridad, de Playa del Carmen, donde también ahí estamos buscando que se deje un espacio considerable de playas para la gente y se regularicen los lotes, porque es un problema que data de tiempo atrás, que no les han entregado las escrituras a la gente. Ahora voy para allá, voy el fin de semana, voy a supervisar el Tren Maya, voy a todos los tramos, o sea, voy Chiapas, voy Campeche, voy Yucatán y Quintana Roo. Y voy además porque si ahora está lo de la amenaza del huracán, allá voy a estar. Y la semana que viene voy a ir a Oaxaca, Chiapas y voy a ir a Tabasco. Quiero ir a la presa Peñitas porque vamos a tomar decisiones para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco, porque se debe no solo a las lluvias, la inundación, sino al mal manejo de las presas, que no turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares. Entonces se llenan las presas de agua. Entonces cuando llueve, cuando hay tormentas, huracanes, pues las tienen que desaguar y sueltan el agua e inundan, porque en las modificaciones que han hecho a las leyes, las hidroeléctricas no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir la energía a la línea, no las despachan, de lo más absurdo que puede haber. Entonces eso lo vamos a resolver, pero voy a ir allá, porque hay cosas que se mantienen por la inercia y porque sigue la misma actitud. Acuérdense de que el porfiriato fueron 34 años y ni la revolución pudo arrancar de raíz, sobre todo las prácticas políticas. La revolución pudo avanzar en lo social, pero en lo político se trasladó el régimen porfirista a la época posrevolucionaria. Se dice, por ejemplo, que don Adolfo Ruiz Cortines fue el que decidió la regla o definió la regla de que el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores, y que los gobernadores hacían lo mismo, les correspondía poner a los presidentes municipales y a los diputados locales. Pues no, fue don Adolfo, eso viene de Porfirio Díaz, esa regla, claro, se mantuvo. El besamanos, el tapado, el dedazo,
Todo eso es de Porfirio Díaz. Entonces, este régimen neoliberal, que yo llamo neoporfirista, duró 36 años. El porfiriato 34, pero esto 36, imagínense el efecto que tuvo, no solo por los cambios políticos. ¿Cuántas modificaciones le hicieron a la Constitución para permitir el saqueo? ¿Cuántas reformas hicieron, aprobaron para privatizar bienes públicos con el mandato desde el extranjero de las llamadas reformas estructurales? Es impresionante el número de reformas que hicieron a la Constitución para ajustar el marco legal a las necesidades de robo, de hurto, de saqueo de nuestros bienes. Entonces, por eso, 36 años impactaron mucho, no solo en estas reformas políticas legales, sino en la mentalidad. Colonizaron bastante, aculturizaron, para decirlo coloquialmente, lavaron cerebro a muchos. Es un sistema que se mantuvo por mucho tiempo. Entonces, tenemos que ir poco a poco cambiando y ya va lográndose. ¿Cómo el tema del agua con Chihuahua se sigue sin tener diálogo con el gobierno del estado? Y si se ha tenido otra comunicación con Estados Unidos, sigue corriendo el tiempo. Se está trabajando para cumplir con el convenio. En el caso de Chihuahua no se ha podido lograr ningún acuerdo porque ellos no quieren entregar la cuota que les corresponde. Creo que no es el pueblo de Chihuahua, hay que diferenciar, no es la gente, son los intereses, es la cúpula. Los que están utilizando este asunto delicadísimo con propósitos electorales. Eso es todo. Pero sí se causa un daño porque todos los otros estados ya cumplieron y no hemos podido terminar de entregar todo el agua del convenio porque falta lo de Chihuahua. De todas maneras, estamos buscando la forma de que se cumpla, aún sin esta cooperación, este apoyo, porque pues está de por medio un compromiso del Estado mexicano y es un convenio, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que nos favorece. Nos entregan más agua a nosotros que la que nosotros les mandamos a ellos. 3 veces más agua recibimos que la que entregamos. Y eso lo saben los políticos que se oponen, porque en otros tiempos
han entregado el agua. Ahora, como vienen las elecciones, piensan que con eso van a sacar votos y puede ser, ¿no?, que les ayude en lo electoral, pero se perjudica al país y nadie tiene derecho a comprometer o a poner en riesgo la estabilidad política del país, por legítimos que sean los intereses personales de grupo partidista, no pueden estar por encima del interés nacional. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, o sea, hablando en términos políticos, de que no se involucre a México en la campaña que se está llevando a cabo, la campaña política en Estados Unidos. Hasta ahora lo hemos logrado. Incluso había esta amenaza de una caravana que se organizó desde Honduras de manera así extraña, y en Guatemala, con el apoyo del presidente de ese país, por razones de salud, se les convenció a los que venían en esa marcha caravana de que no era conveniente que transitaran, que llegaran a México y que buscaran pasar a Estados Unidos. Y hicieron caso, se convencieron y ya ahí nos quitamos un peso, ¿no?, por la cercanía con las elecciones. Entonces, nos quedó pendiente esto del agua. Afortunadamente, pues ha habido también comprensión de los gobernantes de Estados Unidos. Saben bien de que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para cumplir con el compromiso. Lo único que ha habido es una carta del gobernador de Texas al Departamento de Estado. ¿Quieres informar sobre eso? Sí. Ha habido 19 reuniones binacionales. De hecho, son institucionales, participa la SILA, como sabes, depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la parte mexicana, la sección mexicana, la sección estadounidense. En síntesis, es un tratado internacional negociado por México entre 1929 y 1944. El objetivo estratégico de México, de nuestros negociadores en aquellos años, fue que en la asimetría de poderes y de consumo de agua, por consiguiente, es decir, en la parte norteamericana hay o había desde 1929 mayor consumo de agua y mayor expansión económica, que en esa asimetría México pudiera tener un trato favorable. Entonces, imagínate, de 1929 a 1944 fue la negociación y al final se logró una negociación muy buena porque México tiene 2/3 partes del agua, se comparte, el agua es una cuenca. Entonces, se considera uno de los ejercicios a nivel internacional más exitosos de un país. Por consiguiente, tiene que ver ya hoy en día con que México pueda tener acceso a esa cantidad de agua que ya mencionó el señor presidente. Y no hay razón para negarse a cumplir con ese tratado porque tenemos el agua. Entonces, hemos venido en las conversaciones planteando diferentes opciones, tenemos buena relación, no oculto que por supuesto hay tensiones, como suele ser, pero estimo que vamos a salir adelante. Sin embargo, no se justifica, como bien lo señala aquí el señor presidente, que por un interés electoral
se ponga en entredicho una de las negociaciones más exitosas de México, pero además consumo de agua para 11 asentamientos humanos en nuestra frontera, que también hay que poner en la balanza. No solo es agua en teoría, es agua ¿para qué? Pues para consumo humano y para la actividad agrícola. Entonces, la prioridad de México es dar cumplimiento a lo que le corresponde, porque si no, cuando nosotros nos toque decir, oye, las 2/3 partes de agua que nos corresponden a nosotros, incluyendo grandes centros urbanos, nos digan ellos, pues no puedo. Por eso tenemos que cumplirlo, para proteger a toda esa población. Entonces, se tienen esas conversaciones y ese es el número de reuniones que ha habido hasta hoy. Y de parte de Estados Unidos, bueno, pues por supuesto que están presionando para que se cumpla en sus términos y en eso estamos trabajando ahorita. ¿Cómo se va a cumplir? Vamos a cumplir, ya les iremos dando los detalles de lo que estamos haciendo, porque tenemos que salir adelante por las razones que ya expuse en este momento. Pero eso lo vamos a saber en las próximas semanas. ¿Cuál es la instrucción del presidente? Que se cumpla el tratado y que evitemos que se convierta en un tema electoral 15 días antes del proceso en Estados Unidos, porque el vencimiento de este ciclo es el 24 de octubre. Gracias. Esteban Urbina, Expresión México, presidente. Retomando el tema de la compañera sobre la extinción de fideicomisos, ¿usted consideró ya el desempleo que puede haber a la eliminación de estos? Si bien es cierto que muchos aprueban que se entregue directamente los recursos a los beneficiarios, sin embargo, hay personas que estaban dependiendo de estos fideicomisos, ingenieros, arquitectos que prestaban sus servicios a inmobiliarias, las personas que vendían los departamentos o las casas que también se ganaban su comisión, o los mismos albañiles, presidente, entre otras cantidad de personas que estaban en estos fideicomisos. ¿Se ha considerado esto que podría haber un incremento de desempleo de estas personas, presidente? ¿Y cuál sería la reasignación de estos más de 68,000 pesos que tienen estos fideicomisos? ¿A qué rubro se reasignaría? ¿Al Tren Maya, a la refinería o a salud, educación, presidente? Si me puede, por favor, explicar. Bueno, gracias. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa son los fideicomisos y otra es el entregar los créditos de manera directa a los trabajadores que tienen derecho porque están en el Infonavit. Son cosas distintas. En el caso de los fideicomisos, es poner orden, ¿sí? A ver, cuántos recursos se manejan en los más de 100 fideicomisos. Eso lo hace Hacienda. ¿Sí? Si se tiene que ayudar a deportistas, a investigadores, a artistas, se sigue ayudando. No hay ningún problema. Incluso ellos van a salir beneficiados porque va a ser directo. Ya no van a necesitar intermediarios. Puede quedar gente que trabajaba en estos fideicomisos, ¿sí? Empleados, porque era otro gobierno. ¿Sí? Es una especie de estructura alterna. No se va a despedir a nadie, nada más saber cuántos dependían o dependen de estos fideicomisos, porque lo que pasaba en el gobierno, ¿sí? Y sigue pasando y tenemos que acabar con eso, es que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se lo tragaba el gobierno. El gobierno estaba ensimismado
todo el presupuesto se quedaba para pagar a quienes trabajamos en el gobierno y para los gastos del gobierno, y no se le transferían fondos de ese presupuesto al pueblo. El gobierno estaba ensimismado, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, ahora lo que queremos es que la mayor parte del presupuesto vaya al pueblo, menos aparato burocrático, menos lujos, menos gastos superfluos, menos extravagancias en el gobierno y más apoyo a campesinos, a obreros, a estudiantes, a adultos mayores, a personas con discapacidad, a los pobres, a quienes se dedican a actividades productivas. Eso es básicamente. Entonces, en el caso de los fideicomisos, quienes están recibiendo apoyo van a seguir recibiendo ese apoyo. Los que trabajan como funcionarios en esos fideicomisos no van a ser despedidos. Nada más vamos a ver qué es lo que están haciendo. Puede ser que sean reubicados, pero no van a despedirse trabajadores. Y lo tercero es que estamos seguros de que vamos a ahorrar. Entonces, ese ahorro, que es tu pregunta, ¿a dónde va a ir? ¿Sí? Dicen los que no nos ven con buenos ojos, al Tren Maya. No necesariamente. Es recurso que se requiere para comprar las vacunas de COVID, para que se tenga el derecho a la vacuna de manera universal, que todos podamos ser vacunados. Se va a emplear bien, va a ser para la gente el apoyo. Entonces, es distinto lo que yo planteaba de el Infonavit y del Foviste. ¿Qué va a pasar con esos albañiles? Pues van a tener trabajo, nada más que ya no en las empresas que se dedicaban a la construcción de estas unidades habitacionales, sino van a tener trabajo con el que va a construir su casa, que lo va a contratar. Además, pueden seguir las inmobiliarias y hacen una unidad habitacional bien hecha y el que recibe el crédito va a esa unidad habitacional y dice, me gusta el departamento, lo quiero comprar, pero ya es libre el trabajador para que él pueda decidir lo que le conviene, no tratarlo como menor de edad y menos transarlo, porque les venden departamentos 2, 3 veces arriba del precio real. ¿Quieren que yo les recuerde quiénes hacían jugosos negocios construyendo unidades habitacionales? Sí. Ese es un buen trabajo de investigación. O sea, se rayaban políticos y gente con mucha influencia. Pero ¿para qué los seguimos enojando?